Y buenas noches, queridos hermanos. Me da mucho gusto verlos un miércoles más para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios, el tema la depresión. Y esta noche vamos a estar estudiando el Salmo 42, vamos a ir verso a verso y vamos a estudiar 6 causas de la depresión. 6 causas que nos menciona el Salmo 42. Desde luego, no voy a ver las 6 causas esta noche. Si me alcanza el tiempo, veremos dos. ¿Sí? Así es que vamos a iniciar con una oración. Dios bendito, te alabamos y te agradecemos el privilegio que nos das de estar reunidos, Señor. Gracias porque tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, el que dispones del tiempo, del espacio y el anhelo de nuestro corazón, Señor, de escuchar tu palabra, Padre. Señor, que al terminar el estudio, nuestros corazones agradecidos con tu gracia y tu misericordia puedan ser conformados a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el Salmo 42 en completo, aunque nada más voy a mencionar los versículos 1 y 2. Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de las Hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como lo vimos el miércoles pasado, este salmo, que algunos se lo atribuyen a David, otros a uno de los hijos de Coré, nos muestra un alma afligida hasta lo sumo del salmista. Este salmo fue escrito en el año 1021 antes de Cristo y es un salmo de instrucción. Se establece que es para los hijos de Coré, aunque se cree que fue escrito por David cuando huía de Jerusalén y más allá del Jordán por la rebelión de Absalón, su hijo. Todos experimentamos la depresión, creyentes y no creyentes. Hay una controversia. ¿Para el creyente es pecado estar deprimido? Hay quienes lo afirman, hay quienes dicen que no, porque el creyente es carne, débil, finita, sufre dolores, enfermedades, aflicciones, eventos que pueden deprimirlo y no necesariamente por una causa pecaminosa.
La depresión es una condición que ha sido definida como la noche oscura del alma. Muy poética esa. Para que hagas una canción, Elías. La noche oscura del alma. Sí, con base en el Salmo 42, ¿eh? Es una condición que nos desconcierta. No sabemos cómo enfrentarla. No sabemos qué hacer. Los Salmos 42 y 43, que abren el segundo libro de los Salmos, están unidos. En la literatura judía es un solo salmo. Algunos los separaron cuando se conformó el canon, pero la idea principal es de un solo salmo, así como se repite el estribillo de ¿por qué te afliges, oh alma mía? Lo podemos ver en el capítulo 43 del libro de los Salmos, ¿sí? Entonces, hay una unidad en estos salmos que muestran las causas por las que el salmista está abatido. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? ¿Quién era Coré? Los corazitas eran levitas descendientes de Coat. Coat fue el padre de Coré. Eran empleados en la ejecución de la música en el templo. Lo interesante de esto es que cuando los israelitas vagaban por el desierto, Coré encabezó una rebelión de 250 líderes de la comunidad contra Moisés y pereció por el juicio de Dios junto con los demás líderes y sus familias. Lo pueden ver en el capítulo 16 de Números. Por alguna razón, los hijos de Coré se salvaron y se emplearon en ser los músicos en el templo para mostrar un agradecimiento a Dios. Por ello, nos muestra que aunque hay padres perversos, hay hijos santos. Y aunque hay padres santos, hay hijos perversos. Eso lo pueden ver en Ezequiel 18. ¿Cuáles son las causas de la depresión que nos narra estos salmos? La primera, que nos muestra el salmo, aunque hay diversas causas de depresión que las veremos en otros contextos, pero ahorita me voy a ceñir al salmo, la vemos en la ausencia de adoración a Dios. Ausencia de adoración a Dios. Dice el versículo 1, como el siervo brama. El salmista está comparando la sed del siervo con la sed de su alma. Aquí bramar, en el original hebreo, araj, dice, se traduce como suspirar. Más bien es un jadeo. Tiene la implicación de clamar. Es un jadeo fuerte, audible, motivado por un deseo penoso de agua causado por una profunda sed. La idea es que el siervo brama porque hay sequedad y no tiene cómo saciar su sed. Hay un estado de sequía. Bueno, la Biblia nos habla de ese estado. Mario López, ¿puedes buscar Joel 1, versículo 20? Listo. Joel 1:20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Gracias. Entonces, aún los animales van a clamar a Dios porque necesitan el agua.
Los seres vivos pueden vivir sin alimento muchos días, pero no pueden vivir sin agua mucho tiempo. La imagen es de un ciervo que está agonizando de sed. Y el contraste es con el alma del salmista. Y dice que el siervo está bramando por las corrientes de las aguas. Esto significa un tipo de río o arroyo que trae una corriente de agua. Es caudaloso, en contraste con la sequedad que experimentaba la tierra y que el siervo bramaba porque no encontraba ese río, ese arroyo caudaloso donde saciar su sed, donde satisfacer su necesidad. Dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama. De la misma forma que el siervo brama, y les repito, es un ruido fuerte, un quejido fuerte, audible. Así debe ser el clamor del alma por Dios. Un clamor profundo, sincero y fuerte. Por ti, oh Dios. En la gramática hebrea, las palabras que se usan en el original para comparar el objeto deseado, ¿sí? Del cervatillo y del alma del salmista, muestra una palabra hebrea de orsum que implica inclinarse. El siervo busca hacia abajo las aguas que van a saciar su sed. Tiene que inclinarse para poder beber de esas aguas. En tanto que el alma del salmista se usa la palabra sursum, busca arriba, en el cielo, en el trono de Dios, saciar su necesidad. El salmista se reconoce sediento de Dios, reconoce un estado de necesidad profundo. No, no es un traguito de agua. El contraste es un siervo que está muriendo de agua, de sed, y un alma que está muriendo por Dios, por la necesidad de Dios. El salmista se reconoce sediento de Dios. El salmista sabe que solo Dios puede sustentar su vida, porque alma, como lo vimos la semana pasada, es la vida. Solo Dios puede satisfacer su necesidad. Solo Dios es el agua que satisface el alma, así como el agua del arroyo satisface la vida del siervo. Dios es la fuente viva de la que brota y fluye la gracia que nunca se seca, la gracia que sacia la sed del alma. Héctor Moreno, ¿puedes ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 14, por favor? Juan 4 del 7 al 14 Sí, por favor. dice la palabra de Dios. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Síguele hasta el 14. Tu micrófono.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gracias. No, no hay de qué. Qué contraste, ¿no? Jesús utiliza una necesidad física para mostrar una verdad espiritual. Jesús es el agua viva. Jesús es el agua que satisface la necesidad del hombre, la necesidad espiritual del hombre. Y dice que esa necesidad va a quedar satisfecha porque si se bebe, y la implicación de beber el agua de Cristo es estar unido a Cristo. Jesús les dijo a los judíos, si no comen y no beben mi sangre, no son mis discípulos, no pueden estar conmigo. La implicación es que cuando tomemos el agua, el vino, el pan, el alimento y el líquido, al ingresar en nuestro cuerpo, ya no se pueden separar. Se hacen uno con nosotros. Se hacen uno dentro de nosotros. De esta manera Jesús dice, el agua que yo te doy se va a unir a ti y no vas a tener sed jamás. Porque yo voy a estar brotando en ti agua viva, no agua estancada, agua viva. Y no vas a tener necesidad, no vas a tener sed. Hermanos, ¿qué tipo de sed tiene nuestra alma? ¿Dónde estamos buscando saciar la sed de nuestra alma? ¿En lo creado? ¿En este mundo maldito? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En el reconocimiento del hombre? ¿En la autoridad porque quieres ser autoridad para mandar? ¿En dónde está la sed de tu alma? ¿Y qué buscas para saciarla? ¿Dónde buscas para saciarla? ¿Vives deprimido porque no logras saciar esa sed donde la buscas? Esta es una pregunta muy importante. Las aflicciones son en el alma. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Vivimos afligidos porque estamos sedientos de seguridad, sedientos de algo.
Y cuando no logramos saciar esa sed, nos frustramos. La frustración nos desanima, la frustración nos deprime. Estoy sediento, dicen los solteros, de una mujer, sí, de una compañera. Y si no la encuentran o la intentan y se deshace la relación, se sienten frustrados, deprimidos, acabados. ¿En dónde estás buscando saciar tu alma? ¿Qué sed manifiesta tu matrimonio? ¿De qué tiene sed tu matrimonio? Nosotros como varones podemos decir que estamos sedientos de cosas que esperamos o anhelamos que haga nuestra esposa. Pero si le preguntamos a nuestra esposa, ellas también van a manifestar estar sedientas de algo que esperan que nosotros hagamos y satisfagamos. Generalmente el matrimonio está sediento de atención, de comunión, de respeto. ¿Dónde buscamos saciar esa sed? Como creyentes, solo Cristo puede saciar la sed de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestras familias. Tienes una sequedad económica y eso te aflige, te roba la paz, te quita el sueño y lo traes en la cabeza y no encuentras respuestas. Jesús satisface esa sed. Él dice, busca primero mi reino y mi justicia. Y yo te daré lo que necesites para vivir. Jesús es suficiente para todo. Hay sed porque tenemos relaciones interpersonales afectadas, rotas, con familiares en la carne, con hermanos en la fe, con el patrón, con el empleado, con los vecinos. Cristo sacia esa sed a través de su ejemplo. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, dice Pablo en Filipenses 2. Sigue el ejemplo de Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Humildad, perdón, paz, porque cuando éramos enemigos de Cristo, Cristo murió por nosotros. Entonces, tenemos que escudriñar nuestra alma, se los dije el miércoles pasado, este es un salmo de escudriñarnos a nosotros mismos. ¿En dónde tiene sed mi alma? Y tengo que venir a Cristo porque solo Cristo puede saciar esa necesidad y puede satisfacer todas las necesidades, todas. ¿Tienes sed de Dios? ¿Cómo estás buscando saciarla? ¿Cómo sacías tu necesidad de Dios? Está bien ir a la iglesia, desde luego, pero Dios ve los motivos por los que vamos. Los fariseos, los judíos, iban al templo religiosamente.
Ya no llevaban los animales para el sacrificio. Los compraban ahí, porque eran más cómodos. Oye, pero a lo mejor no es un animal impecable, no importa, pero pues es nada más un sacrificio, digo, de todos modos lo van a matar religiosamente. No iban con un corazón adorador, no iban con un corazón de a agradar, alabar a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Y muchas veces llegamos así a la iglesia. Es que es domingo, hay que ir a la iglesia. No, aparte me toca servir, tengo que ir, pero no voy con un corazón que reconoce que tiene sed de Dios y un corazón dispuesto a escuchar para obedecer, de escuchar para someterse a la palabra de Dios. Y hermanos, eso pasaba en la iglesia de Corintio. Iban religiosamente al templo, pero eran unos inconformes. No, pues ya va a predicar ese Cefas. No, ese Cefas es reaburrido. ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? ¿Para qué vine? Yo esperaba que predicara Pablo, pero no va a predicar Pablo, va a predicar el Cefas. ¿Sí? No, y el Apolos, no, el Apolos se tarda tanto. ¿Sí? Que qué barbaridad. Y en esas quejas perdemos la adoración a Dios. No venimos a escuchar a un hombre, venimos a escuchar a Dios. Dios tiene algo que decirnos. Dios tiene algo que confrontarnos. Dios tiene palabra para edificarnos. El predicador es un mensajero. Lo que importa es el mensaje. ¿Cómo sacias la sed de Dios? ¿Religiosamente o con sinceridad de corazón? De un corazón que reconoce su estado espiritual y brama como el siervo, porque Dios trate ese corazón. Un corazón que reconoce, que está convencido de que solo Dios puede satisfacer sus necesidades, perdonar sus pecados, establecer, afirmar y confirmar esa fe que ese corazón dice tener en Dios. Un corazón que está convencido de que no es ya más lo que era antes, pero está convencido de que no es lo que Dios quiere que sea. Y muchas veces nos quedamos nada más en el, bueno, yo ya no soy, yo ya nací de nuevo, yo ya no tengo esa vida, yo ya me aparté de muchas cosas del mundo. Oye, ¿y cómo vas creciendo en el Señor? Pues ahí la llevo, pues no, no es para tanto, no soy fanático, pero sí, 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 ¿de veras? La vida cristiana es una vida de lucha, es una vida dinámica, es una vida de crecimiento, es una vida de fortaleza, es una vida de madurez. Por eso, sí, el autor de Hebreos, Pablo, exhorta a sus audiencias, exhortaban a sus audiencias, es que ustedes, teniendo que ser maestros, dice el autor de Hebreos, teniendo que ser maduros en la palabra, todavía tienen que darles los rudimentos, ¿sí? La leche, pero tienen muchos años en el cristianismo, pero siguen con los rudimentos. Y Pablo, ¿qué les decía a los corintios? No les puedo dar alimento sólido, no tienen dientes, siguen siendo niños, porque pensamos que el cristianismo es ir a escuchar la palabra, entrar a un estudio bíblico entre semana y seguir viviendo como queremos. El alma tiene sed de Dios.
Dios creó al hombre para tener comunión con él y para que su alma estuviera llena de él. Dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta frase de presentarse ante Dios era una forma de describir la asistencia al templo, al tabernáculo, para la celebración de las 3 fiestas anuales del antiguo pacto. El Dios por quien este creyente anhela es el Dios del pacto. Para ese momento es el antiguo pacto, el pacto mosaico. Tenían que ir al templo, a adorar, a hacer los sacrificios, a cumplir con la ley ceremonial. El salmista dice que tiene sed de poder adorar a Dios en el lugar que Dios estableció para la adoración y de la forma en que Dios estableció ser adorado. Bueno, sabemos que el sacrificio de Cristo ya no debe repetirse y ya no hay más sacrificios, ya no hay un tabernáculo, ya no hay un lugar santísimo. Hoy tenemos una libertad de adorar a Dios, pero no hacemos uso de esa libertad. El autor de Hebreos nos exhorta, entren a la presencia de Dios. Cristo por su sacrificio dejó un camino libre. Entren a la presencia de Dios. ¿Por qué se lo dijo? Porque no entraban. Porque religiosamente adoraban a Dios, pero no con sinceridad de corazón. Por eso dice, preséntense con corazón sincero. Entonces, ¿qué significa vendré y me presentaré? Literalmente en el hebreo significa ver el rostro de Dios. Bueno, sabemos que la escritura dice que nadie puede ver a Dios porque el que ve a Dios va a morir. Pero estar en el lugar santísimo, en ese no porque solo entraba el sumo sacerdote, pero estar en el tabernáculo, en el lugar santo, presentando las ofrendas, adorando a Dios, es estar en la presencia de Dios. Hay un anhelo en el corazón del salmista. Quiero estar en la presencia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, anhela. Y porque debes anhelar, preséntate diligentemente, permanentemente, oportunamente ante Dios como siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay un anhelo en el corazón de presentarnos delante de Dios. Primero, de reconocer que estamos en la presencia de Dios, porque la omnisciencia de Dios nos implica que hoy tenemos libertad, hoy podemos adorar a Dios caminando, corriendo, nadando, en el camión, en el coche, o sea, en cualquier lugar podemos adorar a Dios. Pero seamos honestos, clamamos a Dios cuando tenemos problemas, pero no lo adoramos por lo que Él es y hace o hizo. Entonces, ¿hay un clamor en nuestra alma por adorar a Dios? Es el Dios del pacto de gracia, que nos permite estar en su presencia, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en nosotros, por nosotros y para nosotros. Aún así, el estar en la presencia de Dios, regresando al Salmo, la intención del salmista no solo es adorar a Dios, es también mostrar el rostro delante de Dios. El rostro del alma, la aflicción, el dolor. ¿De qué? De no poder adorar a Dios, de los sufrimientos, de las luchas. En ese contexto,
tenían que luchar por cumplir la ley. En el nuestro, la lucha con nuestra concupiscencia para poder mantener el estado de santidad en el que Dios nos colocó cuando nos dio la salvación. También el rostro, como lo vimos la semana pasada, muestra el estado del alma. Si en el alma hay dolor, el rostro lo va a reflejar. Si en el alma hay gozo, el rostro lo va a reflejar. ¿Cuántas veces nos dicen, oye, ¿qué traes? ¿Qué te pasó? ¿Te sientes bien? Porque es que traes una cara y tú, pues la misma, ¿no? Pues que tú, pues, no, 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 no. Tú tienes algo. El rostro refleja lo que está viviendo nuestra alma. Otra causa que podemos ver aquí en estos simples versículos, sí, bueno, dentro del contexto del Salmo, pero él dice, ¿cuándo me presentaré? No tiene el acceso al templo, no nos dice dónde está. En los versículos siguientes nos da una idea, dice que está en la tierra del Jordán, en las alturas del Hermón, en el monte Mizar, ahí el versículo 6. La palabra Mizar en hebreo significa una pequeña colina, pero las escrituras ni siquiera nos refieren la ubicación de esa colina pequeña, nos refieren la tierra del Jordán, el monte Hermón, donde estaba, y por ubicación geográfica está muy lejos de Jerusalén. Lo que abatía el alma del salmista era la distancia y la imposibilidad de adorar a Dios. El salmista está lejos de casa y siente que también está lejos de Dios. No es que no crea que Dios está en todas partes. Él se siente deprimido por no poder asistir a adorar a Dios. Pero además debemos recordar que si este salmo fue escrito por uno de los hijos de Coré, quien es un músico del templo, pues tampoco podía servir al Señor. Tampoco podía cumplir con su ministerio. Y todo esto lo deprimía. Y todo eso se reflejaba en su rostro y en su alma. Se sentía inútil para adorar y alabar a Dios. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos deprimido por no ir a la iglesia? ¿Alguna vez nos hemos deprimido si tenemos algún ministerio por no ejercer ese ministerio? Seamos honestos. Hay veces que cambiamos el ministerio, ¿no? Digo, el rol. ¿Sí? Voy a buscar quién me supla porque el próximo domingo no puedo venir. No, no, es que sí, mi mamá me va a hacer unos taquitos o me va a hacer unos tamales que me encantan desde niño y pues voy a ir a echarme el tamal. Está bien. Voy a llevar a mi hijo al partido de fútbol, a mi hija al ballet. ¿No te deprime? ¿No aflige tu alma el no poder estar adorando a Dios en la comunión de los santos? ¿No te deprime no ejercer ese don que Dios te dio? Y para los que no tienen un ministerio, pero tienen un don ahí, ¿no te deprime el no ejercer ese don cuando te le fue dado para la edificación de la iglesia, para el servicio mutuo y la gloria de Dios?
El salmista estaba deprimido por eso. No, hoy en día diríamos, es un exagerado este salmista, oye, porque no puede ir al templo a llevar el sacrificio, qué bárbaro, ¿sí? Pues ahí donde está, ¿sí? Ahí donde está que ore, ahí donde está. No, él no podía hacer algo que Dios no había establecido. ¿Por qué Dios quitó al primer rey que había nombrado? Porque el rey hizo algo que no tenía que haber hecho. Y Dios lo quitó. ¿Sí? Saúl. Entonces, no es como nosotros queremos, no es cuando nosotros queremos, es como Dios manda, cuando Dios manda. El salmista estaba deprimido porque se sentía inútil para Dios. Inútil. ¿Qué significa inútil? Que no podía dar fruto de alabanza al Señor. Jesús dice que las ramas que no lleven fruto son inútiles. Son inútiles. No sirven. No sirven. El Señor entregó su vida y todo aquel que confía en Cristo es un siervo que tiene que trabajar. Y nos da muchos ejemplos en la Escritura. El siervo que yéndose a su Señor y cuando regresa lo encuentra haciendo lo que le mandó a hacer, buen siervo y fiel. Pero el siervo que yéndose a su Señor no obedeció, no cumplió con lo que tenía que hacer, lo echó fuera. Lo echó fuera. ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo por nosotros? Hermanos, si no estamos sirviendo a Dios con los dones que Dios nos dio, si tenemos una vida espiritual inconstante, una vida eclesiástica cómoda, porque no estoy sirviendo a Dios, o lo estoy sirviendo de una manera que no es la que le agrada a Él, porque puedo servir a Dios para ser visto yo. Mateo 7:21, todos esos hicieron, predicaron, sacaron demonios, hicieron muchas cosas para ser vistos ellos. Jesús les dice, nunca los conocí. Eso debe causarnos una depresión. Eso debe causarnos una depresión. La Escritura dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios y que se nos ha dado un tesoro en vasos de barro, el Evangelio, y que todo administrador debe ser hallado fiel y que todo administrador va a dar cuentas de lo que le fue encargado, encomendado. Si no estamos anhelando a Dios, si no estamos buscando adorar a Dios en obediencia, si no estamos sirviendo a Dios, eso nos debe causar más depresión que un negocio fracasado, que los problemas en casa, porque estamos siendo inútiles a aquel que nos sirvió en la cruz. El salmista nos confronta. No puedo estar donde quiero estar para adorar a Dios. Tú y yo hoy no tenemos obstáculo para adorar. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No externamente,
en espíritu, internamente, con un alma que vibra por querer honrar a Dios obedeciendo su palabra. Y en verdad, siguiendo la verdad que es su palabra. Cuando pensemos en Cristo, pensemos que un día estaremos cara a cara con Él. Y si hoy nuestra alma no es entrenada para adorarlo como Él manda, tal vez nuestra alma nunca fue transformada por la gracia del Señor. Si nuestra alma no tiene la sed de la justicia de Dios, tal vez no ha nacido de nuevo. Tener sed, hambre y sed de justicia significa vivir bajo el gobierno de Dios. La justicia de Dios es su gobierno, es un juez justo, Él gobierna justamente. El justo puede vivir con gozo y alegría a pesar del mundo que es contrario al creyente, bajo el gobierno de Dios. Y lo más importante, mostrando la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. El alma del salmista no tenía paz porque no podía adorar a Dios. Que Dios nos dé un alma como la del salmista. Que nuestra alma no tenga paz cuando no podemos adorar a Dios, cuando no podemos escudriñar la Escritura, cuando no podemos orar, cuando no podemos ser útiles en las manos del Creador. Oremos, hermanos. Señor bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta. Un hombre que te ama y que sin conocer las circunstancias está impedido de ir y ofrecer los sacrificios que tú mandaste. Está impedido de servirte con el talento, con el don que tú le diste.